tal? Muy buen día, comunidad IPEF. Les saludo con gusto, profesor Sebastián, titular en la materia de química. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el carbono. Forma parte de nuestro módulo para valorar la importancia de los compuestos del carbono en nuestra vida diaria y en nuestro entorno. En él vamos a conocer las propiedades y características más importantes del carbono y de todos sus grupos funcionales. Voy a comenzar explicándoles cuál es una de las formas en las que este elemento carbono puede llegar a nuestras vidas. Pues bien, una de estas formas es a través de los hidrocarburos. Se preguntarán qué es un hidrocarburo. Pues bueno, un hidrocarburo son compuestos orgánicos formados exclusivamente de carbono e hidrógeno. ¿En dónde se encuentran almacenados estos hidrocarburos? En las capas internas de nuestra Tierra. En estas capas internas se encuentran almacenados y sedimentados todos estos hidrocarburos, que son formados a través de la transformación de la materia orgánica de muchos seres vivos, que ha pasado a través de miles y miles de años. Para poder extraer toda esta materia orgánica a la superficie de la Tierra, se utilizan torres de perforación o pozos petroleros. Una vez que es extraído con estos pozos petroleros, se lleva a una siguiente etapa, que es en las refinerías del petróleo. Todo el mundo hemos escuchado que en México contamos con refinerías del petróleo. En estas refinerías se les da un proceso y una transformación a este petróleo. ¿Cómo? A través de una destilación del petróleo en torres de destilación. En estas torres de destilación se descomponen los elementos fundamentales de todo el petróleo para que pueda ser transformado en distintas fuentes de energía, como pueden ser la gasolina y el diésel que utilizamos para transportarnos, que utilizamos en nuestros automóviles, que utilizan en el transporte público, que utilizan para transportar cargas, y en el gas doméstico que utilizamos en nuestras casas día con día para bañarnos, para cocinar nuestros alimentos y para muchas otras actividades. ¿Te das cuenta ahora cuál es el uso tan importante en nuestra vida diaria y en nuestro entorno el elemento carbono? Pues bueno, déjame decirte que además de ser tan importante en estas actividades diarias para nosotros, es importante el carbono en nuestra economía. ¿Por qué? Porque día con día se comercializa barriles de petróleo, es decir, barriles de hidrocarburo que se puede interpretar como barriles de carbono. Día con día se les da un precio al barril de este petróleo, y a través de este precio de barril que se les da día con día es que también se puede dar el precio a muchos otros productos que utilizamos día con día. Así como podemos ver a diario en las noticias, en los periódicos, en los bancos, cuál es el precio del dólar día con día, también se les da un precio de barriles de petróleo día con día. Es tan importante para nuestra economía en México y para nuestra economía ante muchas otras naciones del mundo. Ahora bien, ahora que has aprendido un poco a través de cómo es que el carbono llega a nuestras vidas, vamos a hablar específicamente de algunas de sus propiedades y características. Los hidrocarburos se pueden clasificar de distintas maneras. Unas de ellas son alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son compuestos de carbono con enlaces sencillos. La característica de los alquenos es que también son compuestos formados de carbono, pero a diferencia de los alquenos contienen en su estructura al menos un enlace doble,
como lo podemos ver aquí, un enlace doble. Los alcanos cuentan con un enlace sencillo, los alquenos al menos con un enlace doble en su estructura, y los alquinos, que a diferencia de alcanos y alquenos, cuentan con un enlace triple por lo menos en toda su estructura. Otra diferencia que ves entre alcanos, alquenos y alquinos es la terminación. Alcanos con la terminación nos, alquenos con la terminación eno y alquinos con la terminación ino. Más adelante vamos a ver ejemplos de estos tipos de hidrocarburos, que son los más esenciales y básicos en la vida diaria. Ahora bien, el carbono, recordemos que es una parte fundamental de todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Recuerden que nosotros estamos formados de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, entre algunos otros elementos más importantes para que nosotros podamos seguir viviendo, podamos seguir respirando y podamos hacer todas nuestras actividades diarias. Recordemos algunas de sus características más importantes de este elemento. Carbono. El carbono tiene un número atómico 6, tiene una masa atómica de 12, tiene unos números de valencia que son 2 y 4, siendo 4 el número de valencia en su última capa. ¿En cuál capa? En el orbital de este átomo de carbono. Su símbolo químico es la letra C mayúscula. Su configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p2. Recuerden que la configuración electrónica es la forma en la que están distribuidos los electrones en el átomo del elemento carbono. Toda esta información nosotros la podemos obtener de la tabla periódica. Lo pueden corroborar en cualquier tabla que ustedes tengan en casa, en cualquier tabla que puedan ver a través de internet, estas y muchas otras características. Pero estas son las características principales en cuanto a sus propiedades químicas y físicas. En las actividades que hemos visto en estas semanas, han trabajado ustedes en la identificación de este elemento carbono. Una de ellas, por ejemplo, fue el quemar, en hacer una combustión de diferentes tipos de materiales que podemos tener en casa. Una de las características para observar el carbono es que es negro y opaco, puede ser grisáceo, puede dejar materia acumulada en las paredes después de la descomposición, etc. Y otra actividad, otro pequeño experimento que podemos observar en casa es un ciclo o un microciclo del ciclo del carbono, como fue en la actividad que vimos, en la que nosotros colocamos diferentes capas, capa de arena, capa de grava y diferentes capas, y colocamos una materia orgánica, en este caso el cactus. A través de los días nosotros lo hemos conservado en condiciones específicas de presión y temperatura. Bueno, pues a través de los días podemos ir observando este ciclo del carbono en las paredes de este recipiente. Con eso te darás cuenta en cuántos materiales de nuestra vida diaria puede estar presente el carbono y cuál es el pequeño ciclo que puede tener el carbono. Ahora ves que es tan importante para vivir, para nuestra vida diaria y para la economía del mundo inclusive. Pues bueno, espero que hayas comprendido un poco de lo que es este elemento carbono y no olvides enviarme todas tus dudas y comentarios a mi correo electrónico, que se los hacen llegar a través de las plataformas que tenemos en el instituto. Y cualquier duda, comentario, pregunta, estoy aquí para servirles con mucho gusto.
Me despido, nos vemos en la próxima y que tengan un buen día.